Bien, quería compartir con ustedes un pequeño comentario, unas ideas que fueron naciendo a medida que fuimos leyendo o estudiando y también escuchando comentarios respecto a la parashá de esta semana. La parashá de esta semana, Vayera, que comienza en el libro de Bereshit, capítulo 18, muestra ciertos acontecimientos en la vida de nuestro patriarca, Abraham Avinu, y muestra al comienzo de la parashá un momento un poco complejo que estaba experimentando Abraham, que si nosotros pudiésemos describirlo o definirlo, cuando estos acontecimientos o estos días nos pasan a nosotros, en una frase corta, lo podríamos definir, o con poca visión también, lo podríamos definir como un mal día. Cuando comienza el capítulo 18 del versículo 1, dice que había en el momento más caluroso del día, uno de los días más calurosos, después que habían pasado 3 días desde la circuncisión de Abraham, siendo un hombre viejo ya, de aproximadamente 100 años, había experimentado una experiencia no muy grata cuando se hace de adulto, que es una operación, el corte de su prepucio, después de un pacto que había hecho Abraham con el Santo y Bendito. Al término de la parashá pasada, vemos que Abraham Avinu fue circuncidado él y todas las personas que vivían en su casa. Todos los que estaban en su casa, los siervos, las personas que vivían con él, los trabajadores, o los que le pertenecían, o los que habían nacido en la casa de Abraham, todos fueron circuncidados junto con Abraham. Y al tercer día, en el momento que es uno de los momentos más complejos en la recuperación de esta operación, Abraham tuvo una prueba. Hay un sabio de la tradición judía, Rambam, que él piensa y asegura y opina que este acontecimiento de Abraham fue una visión. No fue algo que ocurrió en la realidad, que fue algo que ocurrió en la mente de Abraham. Pero hay otras opiniones que ofrecen una diferencia bastante importante con este pensamiento. Si nosotros podemos ver que en esta situación, cuando Abraham estaba recuperándose de esta operación, de la circuncisión misma, en el tercer día, es un momento crítico. Yo no sé si hay en nuestra comunidad hermanos que hayan experimentado esta situación, pero la verdad es que en la recuperación de esta cirugía, por así decirlo, hay días que son ya más suaves, hay días que son momentos más cómodos y momentos que son más incómodos, entre los cuales se pueden encontrar distintas reacciones que el cuerpo pueda tener, como fiebre, como delirio, como dolor, inflamación, infección. Y vemos que justamente en este día, en el tercer día, cuando Abraham estaba más adolorido de sus heridas, y un día como no otro, un día bastante caluroso, cualquier persona podría pensar que era un día
en el que uno podría esconderse, acostarse y olvidarse que el mundo existe, ¿cierto? Pero Abraham Avinu nos viene a enseñar cuál fue su reacción para ser llamado el padre de la fe. La paracha anterior indica que Abraham había sido circuncidado 3 días antes de su encuentro con los ángeles de Hashem. O sea que justamente el día que Abraham tuvo esos visitantes fue un día como no cualquiera. Muchas veces nos enfrentamos en un día difícil, nos encontramos con situaciones amargas, situaciones que nos hacen no entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hay momentos que nuestra vida tiene sabor amargo. Papi, no ponga la mano ahí porque tapa la cámara, ¿ya? Ya. Sabor amargo. No entendemos por qué puede pasar un día así, un día complejo, que nada suma para que podamos tener alivio, que las cosas se van sumando una con otra y nos hacen pensar que ese día es un mal día, un día difícil. A 3 días de la circuncisión, sin antibióticos, sin antiinflamatorios, sin analgésicos al alcance de Abraham, qué difícil, ¿cierto? Con una cicatrización en una persona de casi 100 años. Cuando a los niños de 8 días de vida se les practica esta cirugía, la circuncisión, nos cuentan que el niño llora en el momento del corte, al ratito ya el niño está contento, moviendo sus manos, mirando para todos lados. Después de 3 días, ya el niño ni se acuerda de lo que le hicieron y la herida está completamente cicatrizada. Pero en una persona mayor, una persona que no tiene la misma cicatrización de un niño, una persona que siente los distintos sensaciones de cuando se está uniendo la piel que ha sido desgajada o sacada de ahí con la otra que quedó, el tercer día no es un día muy grato. Es un día complejo. Y más encima, imagínese usted, un día con ese calor, que la Biblia lo menciona, la Torá lo menciona, como el día de mayor calor y uno de los días más calurosos. Y si la Torá dice que fue uno de los días más calurosos, efectivamente tiene que haber sido un día difícil. La tradición oral dice que Hashem mandó un día así de caluroso para que nadie se le ocurriera caminar ni pasar cerca de la tienda de Abraham, para que Abraham pudiera descansar y recuperarse de su herida. Pero dice la tradición que Abraham tenía dolor, pero el dolor más fuerte que Abraham sentía era no poder estar atendiendo a alguien, no poder estar hablando de Hashem a alguien más que el dolor mismo de la herida. Entonces, cuando Hashem vio esta situación, le envía mensajeros, le envía ángeles a su encuentro. Hashem pone a prueba la generosidad de Abraham. En el largo de la vida de Abraham, dice la Torá que Hashem probó 12 veces a Abraham para forjar su personalidad. Fue 12 veces probado para forjar su generosidad. Y una de esas aparece al comienzo de esta parashá. También hay otras. También en esta parashá se habla de otras situaciones en las que Abraham intercede, por ejemplo, por Sodoma y Gomorra, o intercede por su sobrino. Pero en este momento estamos hablando de la generosidad, lo que más destacaba de Abraham. Quisiera hablar un poco de la generosidad o del Gesed y compararlo con la misericordia, Rajem.
Ejemplos. Si un hermano o amigo me cuenta que se dañó su cocina y no tiene para preparar sus alimentos, y él me cuenta, y yo voy y lo invito a cenar, le digo, ven a cenar conmigo. Si no tiene su cocina buena, yo te invito a cenar. ¿Qué es lo que es eso? ¿Generosidad o misericordia? ¿Gesed o misericordia? Si vemos a un vecino que cayó un árbol, le cortó la luz de su casa, y como no tiene luz, no puede sacar agua. Nosotros lo vemos que está sin luz y sin agua. Y el vecino viene y nos cuenta, vecino, tengo un problema, no puedo sacar agua. Nos puede convidar agua, y nosotros corrimos y le convidamos agua y comida. ¿Qué es lo que es eso? ¿Gesed, generosidad o misericordia? Si un día, por ejemplo, estoy en casa de alguien que tiene muchos hijos y de pronto estoy conversando con el dueño de casa y él me dice, veme al niño un momento mientras voy al baño. Y de repente él se para al baño y el niño y el bebé se pone a llorar. Yo me levanto y le pongo el chupete para que deje de llorar. ¿Qué es lo que es eso? ¿Bondad o misericordia? Si un hermano viene a mí y me pide prestado, ¿qué es lo que es eso? ¿Bondad o misericordia? Si este mismo hermano me pide una tzedaká, me pide un regalo, ¿qué es lo que es eso? ¿Bondad o misericordia? Bueno, en los ejemplos antes mencionados, solo hablamos de misericordia. La misericordia, a diferencia de la bondad, es que la bondad es dar algo a alguien sin esperar recibir algo a cambio y sin que haya sido solicitada la ayuda. La misericordia, en cambio, es aquel acto, puede ser el mismo acto, pero después de haber sido solicitada la solución. O sea, si viene alguien a mí con un problema y esa persona me cuenta su problema y me dice cuál es su solución y yo le ayudo, es misericordia. Si esa persona viene a mí con un problema, pero no me dice su problema, no me dice cuál sería su solución, y yo le doy inmediatamente mi aporte a la solución, sin esperar escucharlo, sin esperar que él me diga, eso se llama bondad. Esa era la verdadera bondad que vivía nuestro padre Abraham. Dice la tradición que nuestro padre Abraham, todas las murallas de su tienda estaban abiertas. Él podía mirar en todos los sentidos alrededor de su tienda. Y cuando alguien se acercaba, corría y le ofrecía un poco de agua para lavar sus pies. Le ofrecía un poco de agua, un poco de comida, le ofrecía un banquete. Nuestro padre Abraham, una cosa que podía notarse a kilómetros era su generosidad. Abraham era un verdadero Hasid. Vivía en Gesed, vivía en bondad. Era su forma de vivir. ¿Quiere que le cuente algo? Por Gesed, por bondad, es que el mundo fue creado. ¿Por qué? ¿Alguien le pidió a Dios que creara el mundo? ¿Alguien le pidió a Hashem que creara agua, por ejemplo? ¿Alguien le pidió a Hashem que creara luz, que nos creara verde, que nos creara plantas, frutas, animales? No. Lo hizo sin que alguien le pidiera. Eso se llama bondad. Nuestro Padre, nuestro Creador, es un ser bondadoso. Un ser que no pregunta cuál es tu problema y ya lo quiere resolver. De esta manera es que nuestro padre Abraham quería ser. Él quería parecerse a Hashem. Él quería aparecerse, quería ser como Hashem.
Quería ser como ese Dios único y verdadero en quien él creía. Quería ser como Hashem. Dice la palabra que con la vara que nosotros medimos es que somos medidos. Si vivimos siendo misericordiosos, recibiremos misericordia. Si somos misericordiosos, recibimos misericordia. Pero si vivimos en Gesed, bondad es lo que recibimos del Padre bondadoso. Imagínense usted que con los dolores más intensos y con el sol más caluroso del día, Abraham tenía la justificación perfecta para quedarse acostado en su tienda, cerrar las cortinas y poner un letrero afuera, hoy cerrado, por duelo. Pero no, cuando Abraham, en el momento más caluroso del día, ¿qué es lo que hizo cuando vio a estas personas? Dice que corrió a su encuentro, con las heridas que ni me imagino el dolor que debe haber sentido, sin poder recibir las atenciones médicas que nosotros pudiésemos tener hoy día a nuestro alcance. Abraham quiso correr, esforzarse. Y dice la Torá que corrió a ese encuentro y les ofrece, les insiste, y luego corre a donde el mozo, mata un becerro, lleva a su esposa flor de harina y le pide una deliciosa tortilla de rescoldo. Ya tenía nuestro padre mérito suficiente para tomarse un día de encierro, de recuperación, herido, acalorado, ya con 100 años. Pero no, ese no era nuestro padre. A pesar de estar en uno de esos días que uno quisiera echar para el olvido, nuestro padre Abraham brotó en él lo más que en él tenía, la bondad, el gesed, ese deseo de poder entregar el regalo más preciado que un invitado puede recibir, la palabra, Hashem. Porque si había una cosa que le apasionaba a Abraham, hablar cuando alguien estaba en su casa, es justamente hablar de la palabra, hablar de Hashem, hablar de aquel que le había brindado todas las soluciones que en su vida le había sido enfrentado el problema. Cada problema que Abraham tenía, Hashem se lo resolvía. Aquí nosotros vemos una cosa en la historia de Abraham y en la historia de Sara. Hashem le promete a Abraham un hijo, le promete descendencia, como lo hemos estado viendo en la parashá pasada y en esta parashá, ¿cierto? Pero ¿vio usted acaso en el relato, en esta parashá o en el anterior, que Sara o Abraham oran a Hashem por un hijo? ¿Acaso habrá pedido misericordia a Abraham pidiendo un hijo de Sara? La Torá no registra ni muestra que Abraham hiciera este tipo de peticiones para Hashem. Quiere decir que si él vivía en bondad, podía esperar recibir como parte de la bondad de Hashem el hijo que él mismo le había prometido. Imagina usted cuando un día cualquiera el casero de la verdulería o el panadero o el caballero del negocio, que normalmente tiene un trato cordial con nosotros, un trato respetuoso y hasta a veces un poco cariñoso. Un día vamos a comprar y nos responde mal, todo gruñón, enojado. Y no es común en él ese tipo de comportamientos. Y vemos que le responde así a todos los clientes. Lo primero que nosotros pensamos es que, pobre casero, debe haber tenido un mal día. Un mal día todos lo podemos tener. Todos podemos enfrentar un día difícil, un día amargo, uno de esos días que nos pone de mal humor, como cuando el papá llega con hambre a la casa y no está lista la comida, por ejemplo. Un día complejo, en el que ya no queremos ser amables. Normalmente somos amables,
Normalmente el verdurero es amable, normalmente el panadero es amable, pero hay días de furia, en los que la gente pierde su cabeza y pierde su control. Hemos visto en algunos acontecimientos, sobre todo en Estados Unidos, que justamente por un mal día, un hombre o una mujer toman un arma y balean a todo el mundo a su alrededor. Por un mal día. Hemos visto personas perder a su familia, perder su trabajo, perder hasta su vida, por no saber enfrentar un mal día. Para Abraham, ese era un mal día. Un día difícil, con heridas, mucho calor, mucho calor. Un día complejo. Pero lo que debemos tener 100% de seguridad, que aunque el día sea amargo, que aunque el día sea dulce, que aunque el día sea bueno o aparentemente malo, todos los días y todo lo que nos pasa es para nuestro bien, porque todo es para bien. Gamsule Toba, también todo es para bien. Entonces, bueno, la tradición, la Torá oral dice que Hashem, pensando en la comunidad de Abraham, le envió un día muy caluroso para que nadie pasara y no tuviera que levantarse a atender a nadie. Pero dice la tradición que le dolía más no estar hablando de Hashem y de su bondad por sus heridas. Por eso que Hashem le envía ángeles. Dice también la tradición que los nombres de los ángeles o enviados o embajadores, porque la palabra ángel es malaj, y malaj significa o se traduce como embajador, como enviado. Un ángel, un malaj o un embajador puede ser también una persona. No necesariamente es un ángel. También pueden ser personas. Dice la palabra que nosotros debemos ser hospedadores, porque algunos, sin pensarlo o sin saberlo, hospedaron ángeles, refiriéndose al caso de Abraham. La tradición dice que los ángeles eran Rafael, Mijael y Gabriel. Rafael significa el que sana. Mijael, quien como el Señor. Y Gabriel significa el poderoso. Pero ¿en qué mejor momento pudo llegar Rafael a la casa o la vida de Abraham? El que sana, el doctor, el que trae la sanidad. ¿En qué mejor momento pudo haber llegado este Rafael a la vida de Abraham que el día en que tenía los peores dolores por sus heridas? ¿En qué mejor momento podría Abraham haber recibido a Gabriel que un día cuando él necesitaba que se cumpliera un milagro y aún no pasaba nada? Justo en el peor momento de la herida de Abraham, en el tercer día, le envía a Hashem a Rafael para que Abraham fuera sanado. Pero ¿se imagina usted qué hubiera pasado si Abraham Avinu hubiera ignorado a esos hombres? Es curioso comparar que estos mismos ángeles llegaron a la casa de Abraham y también llegaron a Sodoma. En un lado fueron recibidos con cordialidad, con banquete, y en el otro lado fueron recibidos con violencia. En un lugar dejaron bendición y milagros, y en el otro lugar, en el que fueron recibidos con violencia, se despidieron con destrucción, con juicio y con castigo. Vemos aquí la contraparte, una forma de recibir a alguien o a los enviados con gesed y una forma de recibirlos con violencia. La Torá nos enseña que nosotros cómo debemos ser con el extranjero.
La Torá nos enseña cómo debemos ser de hospedadores. Nos enseña cómo tenemos que ser de amables. Es más, el libro de Gálatas habla cómo debe ser nuestro comportamiento cuando el fruto del Espíritu o del Ruach HaKodesh está en nosotros. Esas características no son de violencia, no son como en nuestra sociedad actual. No, señor, son diferentes. Entonces, como consecuencia a una vida de Gesed, vemos que se recibe bendición. Y una vida de violencia, vemos que se recibe destrucción. En la parashá pasada podíamos ver que la gente vivía en violencia. ¿Y qué pasó con esa generación? Solamente Noah fue salvado con su familia. ¿Y los demás? ¿Y los violentos? ¿Y aquellos que no practican la forma de vida de nuestro padre Abraham? O sea que si nosotros rechazamos la hospitalidad a alguien, o si no somos amables, podríamos estar perdiendo tremenda bendición. Con esto quiero invitarlos a leer un versículo del libro de Hebreos. Hebreo 13, 2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice la palabra que nuestro padre Abraham corrió al encuentro de los ángeles. Y no solamente eso, sino también dice que volvió a correr para preparar el banquete, para preparar la comida. Después de pasar victorioso esa prueba de generosidad, es que Abraham vio cumplido el embarazo de Sara. También recibió, o de ahí salió el nombre de su hijo, Isaac. También pudo interceder por Sodoma y Gomorra. También pudo salvar la vida de su sobrino. ¿Qué hubiera pasado si nuestro padre Abraham no hubiera recibido a esos hombres? Todas estas bendiciones hubieran sido perdidas, porque estas bendiciones iban camino para Abraham. Pero Abraham actuó de la mejor manera, de manera correcta. ¿Cuántas bendiciones hubiera pedido Abraham Avino si se deja llevar por el pensamiento de que tuvo un mal día? ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo nosotros cuando nos dejamos llevar por un mal día? Cuando no tenemos la capacidad de entender que todo es para nuestro bien. ¿Recuerda usted cuando Joseph se encuentra con sus hermanos en Egipto y les revela que él era Joseph? ¿Se acuerda de lo que dice la Torá? ¿Cómo fue la cara de sus hermanos cuando él le dijo, a mí Joseph, yo soy Joseph? Dice que esto se les cayó hasta el suelo. A mí se me imagina que fue como las caricaturas, así como, como los bonitos animados. Pero José le dijo, no tengan miedo, porque si no hubiera pasado lo que pasé, no estaría aquí. Quiere decir que José pudo entender que todas las situaciones amargas, difíciles, estar en la cárcel, haber sido apuntado, tal vez azotado, inculpado injustamente, vendido, humillado, tratado como esclavo, todo fue estrictamente necesario para que la salvación llegara a este mundo. ¿Se imagina que José o Joseph hubiera dicho, no voy a atender a mis hermanos porque hoy tengo un mal día?
¿Se imagina? ¿Se imagina que Joseph ahí en la cárcel, cuando estaba escuchando el sueño del panadero y del copero, se hubiera dado vuelta en su piedra con forma de cama para el otro lado y hubiera dicho, no pienso interpretarle los sueños porque tengo un mal día? ¿Cuántas bendiciones se habrían perdido? No podemos dejarnos llevar por un mal día. Siempre vamos a tener días difíciles, pero esos días lo que están haciendo en nosotros es forjar en nosotros lo que Hashem quiere que nosotros seamos. Hay algo que debemos cambiar, por eso tenemos un mal día. Hay algo que debemos aprender, por eso que tenemos un mal día. Pero ¿qué es lo que nos enseña Abraham? Que por Gesed, él pudo ver la salvación. Por Gesed, él pudo recibir el milagro. Por Gesed, él pudo salvar a su sobrino. Por Gesed, pudo retrasar el castigo y la destrucción de 5 ciudades que iban a ser destruidas. Ese es el punto. El punto es la bondad. El punto es el Gesed. Juan, capítulo 8, verso 39, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Les dice Jesús, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si nosotros queremos decir que somos de aquellos hijos de Abraham, como decía en la enseñanza el Shabbat pasado, lo primero que tenemos que hacer es tratar de parecernos a nuestro padre Abraham. Porque si no podemos decir nosotros que somos hijos de Abraham y nos parecemos al vecino, el hijo tiene que parecerse a su papá. Es cosa de mirar al Josías, ¿cierto? El hijo tiene que parecerse al papá. Ya él también. Si el hijo no se parece al papá, entonces no es hijo del papá. Tiene que notarse la diferencia. Tiene que notarse. En la vida de Abraham abrió pozos. Hay un lugar que se llama Beersheba. Este lugar se llama Beersheba porque Abraham abrió 7 pozos. Sheba es el número 7, ¿cierto? Entonces, Abraham tuvo una obra de Gesed, una obra de bondad, porque abrió los pozos. Pero los abrió también para beber él, sus animales, sus ganados, sus siervos, su casa. Pero vemos un punto en Isaac. Vemos que cuando Isaac se iba yendo de ese lugar, porque le pidieron que se fuera, porque ya le dijeron, Isaac, ya, mira, eres tan millonario, eres tan bendecido, tanto cosechas, sabemos que Dios está contigo, pero eso nos causa ya complicaciones. A algunos les parece un poco molesto que Dios te bendiga, y a nosotros no nos bendice. Entonces queremos que te vayas de aquí. Entonces, Isaac dice que él volvió a abrir los pozos de su padre cuando se iba yendo. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Nos muestra que el Gesed de Abraham había fecundado en Isaac también esta misma bondad. Y si Abraham pudo abrir pozos para beber, él, su familia, sus casas y todos sus vecinos, todos los que vinieran a buscar agua, Isaac abría pozos no solo para él, porque Isaac se iba yendo. ¿Qué necesidad tenía de abrir los pozos otra vez? Pero, muy por el contrario, Isaac abrió los pozos nuevamente para los demás. Ahí hay una obra demostrada como cuando se cría a un niño con Gesed, ¿en qué se convierte cuando es adulto? Instruye al niño en su carrera para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Entonces, ¿cómo era Abraham? Era esa clase de personas que hasta en un mal día muestra su luz, su amabilidad, que vive en bondad. Si la palabra dice que lo que damos es lo que recibimos, lo mejor es recibir bondad. ¿Por qué? Cuando nosotros le pedimos algo a Hashem, nosotros le decimos, Hashem,
tengo este problema en una plegaria, tengo esta enfermedad, quiero ser sanado. Hashem es movido a misericordia. Y si somos misericordiosos, Hashem tiene misericordia de nosotros. Pero ¿no sería mejor vivir en bondad? Y que Hashem, viendo nuestro problema, sin que se lo tengamos que pedir, solo nos resolviera nuestra situación. ¿No sería mejor vivir en bondad que en misericordia? Muchas veces, o la mayoría de las veces, mejor dicho, nosotros no sabemos lo que es realmente bueno para nosotros. Nosotros vemos solamente hasta aquí, hasta la punta de nuestra nariz. No somos capaces de ver más allá. Vemos hasta aquí. Si un día hace calor, ¡oh, que hace calor! ¡Qué día más caluroso! Y a la mitad del año siguiente hace frío, ¡oh, que hace frío! No vemos más allá lo que tiene que ocurrir. Es necesario las situaciones en nuestra vida. Es por eso que es mejor invocar la bondad de Hashem que la misericordia. Porque a veces pedimos y no pedimos bien. Pedimos mal. Nos equivocamos en nuestra petición. Pero Hashem es tan bueno que cuando nosotros le pedimos, nos da. Pero yo creo que es mejor esperar que Hashem solamente nos dé, sin que tengamos que estarle pidiendo. Porque Hashem desde la creación nos está dando. Hashem nos da, nos da, nos da, nos da. Siempre nos da, siempre nos está dando. Él nos dio la creación, nos dio vida, nos dio una familia, nos dio casa, nos dio salud. A días que nosotros pensamos que las cosas están mal, pero en realidad nuestra mente es tan finita que no podemos ver y no podemos darnos cuenta que estamos viviendo una misericordia o estamos viviendo un acto de bondad y ni siquiera lo hemos percibido. Porque por un acto de bondad es que José fue vendido y llegó a Egipto. Es que por un acto de bondad es que José fue hecho un preso. Por un acto de bondad José estaba en la cárcel. Por un acto de bondad Hashem dio a su unigénito hijo, quien dio su vida por nosotros y nos hizo parte de este maravilloso pueblo. Así Hashem será bondadoso y nos surtirá de todo lo necesario para una vida plena. Que Yeshua nos llene de su gracia. Muchas gracias, More. Este era el comentario que quería decir el día de hoy. Chao, shalom. Chao. Chao. Chao.